Los bombardeos de la coalición no han logrado detener el avance del grupo terrorista Estado Islámico ISIS, quienes aseguran estar a menos de 2 kilómetros de Bagdad, la capital iraquí. Según reportes de fuentes independientes sirias, los yihadistas también se estarían aproximando peligrosamente a la ciudad de Ain al-Arab, en la frontera con Turquía. ISIS, por su parte, intenta formar una alianza con sus antiguos enemigos del Frente al-Nusra, una filial de Al-Qaeda. Próximo tema aquí en el programa, Octavio Pérez. Me acompaña. Octavio es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Y también las buenas noches a Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Hacía tiempo que no venías por el programa y han sucedido toda una serie de cosas y quería conversar contigo, saber tus puntos de vista. La pregunta para los dos. ¿ISIS se fortalece, se debilita? ¿Nos están engañando? ¿Quién nos está engañando? ¿ISIS, el gobierno? Porque aquí cada uno dice algo diferente. A mi entender, ISIS no se fortalece, no se debilita, sino que se transforma. Este tipo de movimiento terrorista tiene esa capacidad. ¿Cómo interpretamos esto de que está cerca de Bagdad, que está cerca de esta ciudad de... Porque que esté cerca de Bagdad no es que esté un frente de 5.000 militantes de ISIS al lado de Bagdad, sino que hay algunos... No le das importancia a eso, ¿no te parece importante? No, es importante en la medida de que sigue siendo una amenaza real y efectiva de que puede causar algún daño en sitios, en centros importantes como la capital de Irak. Pero del hecho de que se esté fortaleciendo, yo no lo veo de esa forma. Te voy a hacer la pregunta de otra forma y también va para Octavio. ¿Está más organizado de lo que nos habían dicho en un principio? Subestimamos a ISIS, vamos a ponerlo de otra forma. Es la combinación de ambos, como dijo el presidente Obama. Subestimaron a ISIS y sobreestimaron la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas iraquíes de ser una resistencia efectiva contra ISIS, que no lo han sido ni lo podrá hacer en un futuro cercano. Bueno, vamos a empezar a contestarte la pregunta por lo último y después vamos a enrollar para atrás. Primero, todo esto que tú estás diciendo es a consecuencia de presidente Obama ir a 60 Minutes, CBS, y lo cogieron con un trabalengua. Fíjate si fue un trabalengua que hoy la Casa Blanca tuvo que hacer lo que se llama damage control. No, el presidente dijo, el presidente interpretó. Quiso decir. Dijo, pero no dijo. Sí. El problema es este. Primero, tiró, como dicen en buen inglés, under the bus, bajo la guagua, que nosotros como tirar los rieles del tren, al señor Clapper, que es un profesional de inteligencia. Nosotros vimos a esta gente, que era lo que se llamaba Al-Qaeda en Irak, salir de Irak, porque sí los echábamos a golpes fuera de Irak, y meterse a pelear una lucha al otro lado de la frontera. Los vimos crecer. Esto quiere decir que de momento esta gente creció y se disipó. Y como decía Wilfredo... Pero no estamos hablando del mismo presidente que se le preguntó hace, ¿qué? Un mes, 4 o 5 semanas, que cuál era la estrategia con Siria y dijo, no hay ninguna estrategia. Entonces, y una semana después había una estrategia. Pero Félix, mira, el problema es este. Decir que la inteligencia no era válida o que la inteligencia bajoestimó el poder de ISIS. Mira, Wilfredo te estaba diciendo lo que es el manual de la guerrilla de Che Guevara. Todo este tipo de insurgencia, cuando se ven apaleados, en vez de tener formaciones de 100, 150, 300 hombres, se disipan. ¿Qué es lo que han hecho? Después del segundo día del bombardeo, o peor aún, cuando empezó el jueves de la semana antepasada, la emigración de kurdos hacia la frontera, que llegó a 130.000, cada día subían 70 más, hasta 200 y pico mil, ya ellos se sabían que algo venía. Al segundo día del bombardeo, ya estas unidades magnánimas desaparecieron. Organismos internacionales de observación en Siria han ya manifestado que es evidente la cantidad de edificios vacíos que han estado bombardeando en los últimos días. Y se lo están diciendo en todos estos días. O sea que la omisión de hoy se le disparó a varios edificios vacíos. A sabiendas que el concilio sirio le estaba diciendo, señores, esa gente evacuaron después del segundo día. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que hemos hablado varias veces, que yo he estado preguntando, que sin la bota militar en el terreno esto no funciona. Definitivamente. Y Félix, más aún. Esa es la próxima que va a tener que enfrentar el presidente, llegar ahí y decir de nuevo, me volví a equivocar y esto sí va. Siguiendo el manual de guerrilla que mencionó Octavio, este movimiento simplemente tiene la capacidad de ser un movimiento, volverse un dormant movement, lo que dicen, estar dormido 3, 4, 5, 6 meses. ¿Qué ha hecho el Talibán? Algunos han ido de vacaciones 6 meses, algunos están de vacaciones lo hacen porque ya todos mismo los se años, van. porque viene en invierno
Se el van talibán 5 meses de vacaciones y empieza son una 5 ofensiva meses que las primavera. Fuerzas Armadas tienen que estar ahí, tienen que estar listas. Ellos se van de vacaciones, regresan. Van a Ahora su deben... pueblo, pasan su periodo navideño, no de Navidad. Porque esa, pero- y esa es la gran dificultad de pelear estas guerras asimétricas, que aún el Occidente no se ha desarrollado de una forma en sus Fuerzas Armadas con esa capacidad de preparar unos nuevos ejércitos con nuevas visiones de no pelear ya contra países, sino pelear contra guerrilleros, pelear contra movimientos terroristas. Siguen aún con la visión, vamos a meter 100.000 tropas, vamos a meter 130.000 tropas, vamos a ocupar un país por 10, 13 años. 13 años Es el un talibán. enemigo atípico y diferente. El Mullah Omar está bebito y coleando en el talibán. La mayoría del territorio de Afganistán hoy está bajo el control del talibán. Eso no se dice en la prensa mundial, está como callado, pero la mayoría del territorio nacional en Afganistán no está en control del gobierno central en Afganistán. Quiero que me ayuden los dos a algo. La lista de los enemigos de la Casa Blanca, ¿quiénes son? Durante un tiempo se habló, años atrás, Osama Bin Laden, se hablaba de Al Qaeda, surgen una serie de nombres, sin embargo ahora hay nombres nuevos. Hay uno, por ejemplo, que le dicen el pelirrojo. Este señor Pelirrojo nació lleva primero. en Georgia. Él ahí aparece. ahí lo tenemos en Él pantalla. ¿Quién es aparece. ese señor? Este es un individuo bien polifacético, es folclórico. Él apareció en la guerra de Osetia en el 2008. Luego se habló de él durante la crisis en el pueblo este donde se hizo las Olimpiadas de Invierno, Sí, ahora se me escapa. en sí. Sochi. Exacto, En Sochi, sí. Sochi. Y también apareció en noviembre en Ucrania. Y ahora está con ISIS. O sea que es un individuo que sí tiene un seguimiento por ser el pelirrojo. Dicen que es muy sanguinario. O sea que hay un folclore detrás de este Hay personaje. algunos de ellos que sí tienen, como este que están hablando, la capacidad de ser comandantes militares, pero hay veces algunos son meros voceros que tienen la capacidad de salir en cámara, hablar buen inglés y en realidad no tienen necesariamente la capacidad de ser líderes dentro de su movimiento, sino que lo usan como voceros. Quizás este mismo vocero que ejecutó a los periodistas occidentales, al británico. Nunca ha disparado un tiro. El que le dicen el Beatle. ¿Qué peligro Beatle. puede mostrar ese hombre? Casi ninguno, porque la capacidad, él no es de los cerebros, no se ha dicho que es de los cerebros de organización tras ISIS. Tengo otra serie de nombres, vamos a ir poniéndoselos a ustedes ahí en pantalla, a ver si me pueden ayudar, qué saben de cada uno de ellos. Este es un destacado integrante de ISIS, no sé, Wilfredo, si puedes aportar algo A más. mí me parece que este es de los que subió de Irak, de las pasadas fuerzas. Muchos de ellos tienen la capacidad y conocimiento militar que tienen porque eran excombatientes del régimen de Bagdad, ¿verdad? Del gobierno de Bagdad. Yo no sé si este específicamente lo era, pero sí hay otro varios que es comandantes militares. un hombre de Albania, de Kosovo, que publicó imágenes de cuando decapitaba también a una serie de personas, que vamos a ponerlo en pantalla. Tiene un nombre para mí literalmente impronunciable, yo voy a dejar cuando lo pongan, si aparece. Ahí está, que sea Wilfredo el que lo diga. Madrid Mohaxeri. Ajá. No sé dónde es. Lo que sí deja evidente esto, Félix, es que ISIS y el territorio sirio y el del noreste de Irak se han vuelto el ventetud de los terroristas del mundo, porque al haber un territorio como el de Siria, que lleva 2 años en guerra, con una parte significativa de su territorio sin control alguno de fuerzas gubernamentales, ni nacionales, ni internacionales, ni de ninguna forma, se vuelve lo que se llama los safe haven, un sitio seguro donde cualquiera que llegue ahí de cualquier ideología terrorista va a estar campeando por su respeto sin que lo venga a buscar Y de quién. algún tipo de apoyo, porque en realidad, hay que decirlo, estos son individuos que con todo lo bárbaro que son, tienen algún tipo de gobierno, tienen algún tipo de control. Cierto es. Y eso, y en esos Vamos a poner países- también la imagen de un checheno que creó una base de entrenamiento terrorista cerca de la frontera con Turquía. Ahí lo tienen, ese es otro. Les pido que sean breves. Está también andando el tema del juicio en Bélgica contra los 46 yihadistas, pero básicamente quiero que me pongan, si fuéramos a calificar de un 1 al 10,
estas primeras ofensivas? ¿Qué le ponemos? Bueno, primero tienes que darte cuenta que casi todo eso que tú estás hablando, los que son chechenos o son de Daguestán, son los individuos más veteranos en las luchas contra Rusia, en la lucha en el Transcáucaso, y por eso son instructores y vienen ahora a buscar, porque esto ya es por eso que se fundó Al Qaeda. Claro. Cuando Osama Bin Laden y al-Zawahiri dijeron, oye, ¿qué hacemos con todos estos individuos, con esta experiencia? Sí, claro. Y ahí es donde tú ves estos individuos ahora. Gustavo, tengo que irme, pero quiero que me le den una calificación, las operaciones que ha habido militar de Washington, de los aliados hasta ahora. ¿Qué le ponemos del 1 al 10? Del 1 al 10, 5. 5. 6, 7, pero el problema no es ese. Esto es parte de lo que tiene que ser aún mayor, un operativo que el presidente no está dispuesto a hacer en este momento. Muchísimas gracias. Y no está creciendo la voluntad internacional. Correcto. Gracias a los dos. ¿Sí? Vamos a la pausa al regreso. Vamos a hablar de una fiesta aquí en el sur de la Florida que salió por completo de control y terminó en tragedia. Ahora hay muchas cosas inexplicables que ocurrieron en esa madrugada del domingo. Vamos a tratar de entenderlas. Quédese con nosotros.